Bienvenidos al ciclo de capacitación LIEX Capacita 2022. Mi nombre es Jessica Páez, soy profesional en higiene y seguridad en el trabajo y formo parte del equipo de relaciones comunitarias de la empresa LIEX. Con el inicio de este ciclo de capacitación, vamos a dar comienzo con la capacitación en seguridad vial. La capacitación en seguridad vial forma parte de la campaña de concientización sobre el uso de cascos y de conducción segura de motocicletas y bicicletas. Actos seguros determinan conductas seguras. Los objetivos que tiene la capacitación son los siguientes: difundir buenas prácticas sobre conducción segura de motos y bicicletas para promover la reflexión sobre la convivencia en el tránsito y colaborar en la concientización para disminuir la ocurrencia de accidentes fatales en la vía pública. Otro objetivo es lograr que los participantes sean capaces de identificar, prevenir, solucionar y determinar los problemas del tránsito vehicular y de movilidad de personas. La misión principal, como empresa, creemos que la prevención de riesgo es el mejor camino y estamos totalmente convencidos del compromiso de proteger a nuestros trabajadores y a toda la comunidad que puedan verse afectados. Queremos involucrar a cada madre, padre, hermano, hermana, haciendo prevención en comunidad y que esta propuesta llegue a cada hogar de nuestro querido Fiambalán. La capacitación tiene el siguiente temario: conceptos generales, triángulo de la seguridad vial activa y pasiva, causas de los accidentes viales, marco legal básico a cumplimentar, señales de seguridad vial, estadísticas de accidentabilidad a nivel nacional, provincial, departamental y local, conducción segura de motos y conducción segura de bicicletas. Todos formamos parte de una comunidad, todos somos protagonistas del sistema de tránsito, como conductores, como peatones y como acompañantes. La seguridad vial es el conjunto de acciones y mecanismos que garantizan el buen funcionamiento de la circulación del tránsito mediante la utilización de conocimientos como sean las leyes, los reglamentos y las disposiciones, y normas de conducta, bien sea como peatón, pasajero o conductor, a fin de usar de manera correcta la vía pública y prevenir los accidentes de tránsito. La seguridad vial se encarga de prevenir o minimizar los daños y efectos que provocan los accidentes viales. Su principal objetivo es salvaguardar la integridad física de las personas que transitan por la vía pública, eliminando o disminuyendo los factores de riesgo. Por eso es importante conocer las señales de seguridad vial y las normas de tránsito. Accidente vial. Un accidente vial es aquel suceso que ocurre en la vía pública o privada, donde interviene al menos un vehículo en movimiento y que produce daños en las cosas o lesiones en las personas. Siniestro vial. Cuando hablamos de siniestro, hacemos referencia a un hecho que puede prevenirse y es evitable. Son sucesos predecibles donde lo que provoca determinado hecho es causal, es decir, existe una causa evitable que lo provoca. Por ejemplo, si un vehículo impacta con otro en una intersección debido a que no llegó a frenar por venir con exceso de velocidad, es un siniestro. Y la causa de ese siniestro es el exceso de velocidad. Se puede definir a la accidentología vial como una técnica multidisciplinaria de investigación que tiene por objeto estudiar los accidentes derivados de la circulación vehicular y determinar las circunstancias, condiciones y resultados de dicho suceso, así como también elaborar y coordinar políticas de prevención y educación vial en base a problemáticas específicas. La finalidad que tiene es analizar las causas de los accidentes de tránsito, proponer medidas preventivas para atenuar sus efectos nocivos y proveer de datos estadísticos como herramienta para su estudio. La educación vial se define como una serie de medidas y recomendaciones que todo individuo debe conocer al momento de transitar por la vía pública, ya sea como conductor de cualquier tipo de vehículo, automóvil, motocicleta, bicicleta o como peatón. La educación vial es una parte importante dentro de lo que es la formación ciudadana, ya sea que fomenta la cultura de respeto hacia la vida propia y la de las demás personas.
Prevención significa acción y efecto de prevenir se refiere a la preparación con la que se busca evitar de manera anticipada un riesgo, un evento desfavorable o un acontecimiento dañoso. La importancia de la prevención. Como medidas de prevención, la educación vial de seguridad y el uso del casco son indispensables para disminuir los riesgos o resultados trágicos en los accidentes viales que se observan a diario. Son precauciones eficientes al momento de disminuir los riesgos que presenta cualquier accidente de tránsito. También son muy importantes como medidas preventivas los controles de tránsito, principalmente en las rutas efectuados por los organismos competentes. La conducción segura debe llevarse a cabo con plena conciencia a fin de evitar cualquier clase de accidente en la vía pública, no solamente con otro automovilista, sino también con cualquier peatón que circule por la calle. Conducción defensiva es el conjunto de técnicas que tienen por objetivo anticiparse a situaciones de peligro y obtener así el tiempo suficiente para reaccionar ante cualquier eventualidad en la vía pública. Este conjunto de técnicas permite al conductor depender en mayor medida de su propio comportamiento para evitar el peligro, independientemente de las acciones de los demás, de las condiciones climáticas o del estado de la carretera y el tránsito. La conducción defensiva. La conducción segura alcanza una mayor dimensión cuando se habla de conducción defensiva. Conducir es dominar el coche, dirigirlo y controlar su movimiento y velocidad. Circular es el conocimiento de las normas y medidas dictadas a su aplicación y cumplimiento en cada caso. La conducción defensiva es la suma de dos técnicas, saber conducir más saber circular. Elementos que debe poseer un conductor defensivo: conocimiento, previsión, juicio y habilidad. En cuanto al conocimiento, mantener su vehículo en óptimas condiciones y conocer leyes y normas de tránsito vigentes. Previsión, anticiparse a cualquier eventualidad, identificar las condiciones del tránsito con anticipación. Por eso es muy importante conocer las leyes de seguridad vial. Juicio, sentido razonable para reconocer los peligros y adoptar soluciones oportunas. Habilidad, desarrollar habilidades para arrancar, avanzar, virar, rebasar, frenar, girar y ejecutar maniobras de emergencia. Estos 4 elementos son muy importantes. Triángulo de seguridad vial. El triángulo de seguridad vial está compuesto por 3 factores: factor humano, factor vehicular y el factor ambiental. Cada uno de estos factores cumple una función fundamental en el tránsito diario de vehículos, considerando que todos ellos se desenvuelven dentro de un medio ambiente, ya sea natural y cultural. Cada uno de estos factores tiene responsabilidad en los accidentes de tránsito, pero la mayor responsabilidad recae en el factor humano. Esto no significa que las personas sean las únicas responsables de los problemas de tránsito, sino también las rutas, el clima y los vehículos tienen o forman parte de esta problemática. Nos referimos al factor humano, a las acciones y hábitos de los actores viales. ¿Quiénes son los actores viales? Son los peatones, los conductores, los pasajeros, los motociclistas y los ciclistas. Son todas las personas que transitan por las vías y que deben respetar las normas y señales de tránsito vigentes. En cuanto al factor vehículo, es cualquier medio de transporte que circula por la vía pública, ya sea un vehículo automotor o de tracción a sangre, autos, colectivos, motos, carros, bicicletas. El vehículo debe contar con una serie de pequeños requisitos de seguridad activa y pasiva para poder circular en perfectas condiciones por la vía pública. En cuanto al factor vial, hace referencia al espacio público o privado por donde circulan peatones, vehículos o animales que están sujetos a normas legales y dispositivos de tránsito, por ejemplo, las calles, las avenidas, las carreteras, etc. El factor vial va a estar compuesto por el estado de las vías, por el diseño de las vías, por la señalización, por el alumbrado público y los obstáculos en la vía.
Seguridad vial activa y pasiva. La seguridad vial activa o primaria tiene como objetivo principal evitar que el accidente suceda. Esta seguridad vial activa se aplica tanto al factor humano, al factor vehicular y al factor vial. En cuanto al factor humano, hace referencia a aquellos que dependen de la voluntad de las personas. Por ejemplo, usar el cinturón de seguridad, usar el casco, conducir a velocidades adecuadas, recibir capacitación en seguridad vial. Y en cuanto a la seguridad vial pasiva, que se aplica al factor vehículo, hace referencia a aquellos elementos de seguridad que posee un vehículo, por ejemplo, los frenos. Y cuando hace referencia al factor vial, se refiere a las señales de tránsito. ¿A qué hace referencia la seguridad vial pasiva? Tiene como fin reducir las posibles secuelas en los pasajeros en caso de tener un accidente. En cuanto al factor humano, el uso del cinturón de seguridad. En cuanto al factor vial, los muros especiales o absorbentes del impacto. Y en cuanto al factor vehículo, los sistemas de retención infantil y la misma voluntad por parte de los ocupantes del vehículo en utilizar el cinturón de seguridad o el casco. ¿Por qué se producen los accidentes de tránsito? El 90% se produce por acciones incorrectas. Estas acciones incorrectas las provoca el factor humano. En cuanto a las condiciones inseguras, el 10% que son provocadas por el factor ambiente. Los elementos del accidente son tres: el factor humano, el factor vehículo y el factor vías o condiciones ambientales. De estos tres factores depende de que se produzca el accidente. Causa de los accidentes de tránsito. Las principales causas que provocan los accidentes de tránsito son el exceso de velocidad, la falta de señalización, la iluminación o pavimento en mal estado, la ingesta excesiva de alcohol, animales sueltos, cansancio, distracciones causadas por el uso de dispositivos mientras se conduce, las fallas mecánicas, los sobrepasos indebidos y por no utilizar los elementos de seguridad como ser el cinturón y el casco. En cuanto a la normativa de tránsito en nuestro país, se aplica la Ley Nacional de Tránsito número 24.449, la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial número 26.363, y en la provincia de Catamarca, la Ley Provincial de Tránsito y Seguridad Vial número 5.285, que se adhiere a la Ley 24.449 y a la modificatoria Ley Nacional 26.363. En la provincia de Catamarca también está la Ley Provincial número 5074, que es de Tránsito y Seguridad Vial, y que se aplica en el uso de luces. Y por último, las ordenanzas municipales. La Ley Nacional número 24.449 es una ley de carácter federal. Su objetivo apunta a la protección de transeúntes y conductores, es decir, de todos quienes utilizamos la vía pública. Es una ley garantista y que resguarda la vida y la salud. El ámbito de aplicación de la Ley Nacional número 24.449, en su artículo número 1, la presente ley y sus normas reglamentarias regulan el uso de la vía pública y son de aplicación a la circulación de personas, animales y vehículos terrestres en la vía pública y a las actividades vinculadas con el transporte, los vehículos, las personas, las concesiones viales, la estructura vial y el medio ambiente, en cuanto fueren con causa del tránsito. Quedan excluidos los ferrocarriles. Será de ámbito de aplicación la jurisdicción federal y podrán adherir a la presente ley los gobiernos provinciales y municipales. El aporte que realiza la Ley Nacional número 26.363 es una ley que amplía y modifica parcialmente a la Ley 24.449. Su objetivo es la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional. Ahora vamos a ver las señales de seguridad vial.
La ley 24.449, en el artículo número 22, habla acerca del sistema uniforme de señalamiento en cuanto a las señales de seguridad vial. La vía pública será señalizada y demarcada conforme el sistema uniforme que se reglamente de acuerdo con los convenios internos y externos vigentes. Solo son exigibles al usuario las reglas de circulación expresadas a través de las señales, símbolos y marcas del sistema uniforme de señalamiento vial. La colocación de señales no realizada por la autoridad competente debe ser autorizada por ella. Esto es lo que establece la ley 24.449 en el artículo número 22. Las señales son los medios que indican a los usuarios la forma adecuada y segura de circular, y es por ello que deben ser respetadas. Se eligen los colores más fácilmente identificables y reconocibles, tales como el rojo, el amarillo, el verde, el azul, el negro y el blanco. Las señales de tránsito se clasifican en 4 grupos de señales. Están las señales reglamentarias, preventivas, informativas y transitorias. Estas señales forman parte de la señalización vertical. Mayormente estas señales son hechas de metal e instaladas en postes. Y por último está la señal horizontales, que son las que están adheridas al pavimento. Vamos a dar comienzo con las señales reglamentarias. Las señales reglamentarias transmiten órdenes específicas de cumplimiento obligatorio en el lugar para el cual están destinadas. La mayoría tiene forma redonda, con un fondo de color blanco y los bordes de los círculos de color rojo. Pueden ser de prohibición, de restricción, de prioridad y de fin de la prescripción. Las señales de prohibición son aquellas destinadas a restringir la entrada o el paso a ciertos tipos de vehículos o peatones, como también prohibir algún comportamiento. Por ejemplo, están las señales de no avanzar, las señales de contramano, las señales de prohibición de circular autos, las señales de prohibición de circular motos, las señales de prohibición de circular bicicletas, entre otras. Las señales de restricción indican los límites de velocidad, peso y tamaño de vehículo, estacionamiento y circulación que deben respetarse. Esta señal indica limitación de peso, limitación de altura, limitación de ancho, estacionamiento exclusivo, circulación exclusiva de motos. Señales reglamentarias de prioridad indican que los vehículos que circulen por esa vía deben tener prioridad por encima de otros que circulen por otra calzada. Por ejemplo, están las señales de circulación exclusiva de bicicletas, las señales de circulación exclusiva de jinetes, la circulación exclusiva de peatones, el uso de cadenas para nieve, el giro obligatorio hacia la derecha, el giro obligatorio hacia la izquierda, el sentido de circulación derecha, el sentido de circulación alternativo. Las señales reglamentarias de fin de prescripción. Estas señales de tránsito indican que la prescripción, que puede ser una limitación, una prohibición o prevención, finaliza. Por ejemplo, acá esta señal indicaba el límite de velocidad. Esta señal está tachada y significa fin de la prescripción. Las señales preventivas son aquellas que advierten la proximidad de una circunstancia o variación de la normalidad de la vía y que puede resultar sorpresiva o peligrosa a la circulación. No imparten directivas, pero ante una advertencia se debe adoptar una actitud o conducta adecuada. La mayoría de estas señales son de forma cuadrada, con un fondo de color amarillo y los bordes de color negro. Estas señales preventivas se clasifican en señales de advertencia de máximo peligro, que son aquellas señales que advierten que próximamente puede haber una circunstancia o una variación en el camino y que puede resultar peligrosa si se enfrenta
a ella de manera sorpresiva. Por ejemplo, acá están el cruce de ferroviarios, una curva cerrada, el cruce de peatones y atención. Y esta señal indica paneles de prevención de curva. Señales preventivas, características físicas de la vía. Indican una alerta de peligro. En la circulación se refieren a que próximamente hay una variación o circunstancia en el camino que puede resultar peligrosa para los conductores. Estas señales indican curva cerrada, túnel, entre otras. Luego están las señales preventivas de posibilidad de riesgos eventuales. Encrucijada, jinetes, animales sueltos, escolares, esto indica una señal de seguridad vial que está antes de llegar hacia una escuela. Presencia de niños, ciclistas. Luego están las señales preventivas de anticipo de otros dispositivos de control de tránsito. De semáforos, señales que indican pare, y señales restrictivas. Y por último están las señales de fin de prevención. Las señales informativas. Estas señales viales ofrecen información sobre distancias, destinos, servicios y características de las vías en zonas turísticas. Estas señales, la mayoría son de forma rectangular, de color fondo azul o verde, y con los bordes de color blanco. Estas señales se van a clasificar en señales que indican los destinos y distancias, las señales informativas que indican características de las vías, por ejemplo acá estacionamiento, permitido girar a la izquierda, permitido girar a la derecha, entre otras. Luego están las señales informativas de información turística y de servicios. Estas señales indican los puestos sanitarios, puesto telefónico, estación de servicios, policía, bar, hotel, entre otras. Luego están las señales transitorias. Estas señales señalizan la ejecución de trabajo de construcción y mantenimiento en la vía o en zonas próximas a las mismas. Su función principal es lograr el desplazamiento de vehículos y personas de manera segura y cómoda, evitando riesgos de accidentes y demoras innecesarias. Las formas que tienen estas señales son variadas, con un color de fondo naranja y con los bordes de color negro. Estas señales se clasifican en señales transitorias de demarcación por prevención, por ejemplo, que indican acá trabajos en la banquina, equipo pesado en la vía, hombres trabajando, calle o carretera en construcción o cerrada, desvíos, entre otras. Luego están las señales transitorias de información, que informan acerca de la presencia de conos, vallas, también el fin de la construcción, longitud de la construcción. Luego están las señales de señalamiento horizontal. La señalización horizontal corresponde a la aplicación de marcas viales conformadas por líneas, flechas, símbolos y letras que se pintan sobre el pavimento y estructuras de las vías de circulación o adyacentes a ellas, así como los objetos que se colocan sobre la superficie de rodadura con el fin de regular, analizar el tránsito o indicar la presencia de obstáculos. El señalamiento horizontal se clasifica en marcas longitudinales. Estas señales, por ejemplo, indican líneas de separación de sentidos de circulación, líneas de carril y las líneas de borde de calzada. Luego están las marcas transversales. Indican línea de detención, senda peatonal, senda para ciclistas,
y línea auxiliar para reducción de velocidad. Luego están las señales de marcas especiales. Marcas canalizadoras, flechas, las flechas de pare, estacionamiento, entre otras. Y por último están las señales de demarcación luminosa, que son señales con luz propia, continuas o intermitentes, destinadas al usuario de la vía pública, que tienen como finalidad transmitir órdenes o prohibiciones que modifican las reglas generales para el caso, advertir determinadas circunstancias, encauzar y regular la circulación mediante la utilización de colores, flechas, figuras específicas, con ubicación y formas predeterminadas. Estas señales están controladas por dispositivos manuales o automáticos de tecnología mecánica o electrónica. Estas señales se clasifican en señales de demarcación luminosa, que son los semáforos, que son las pasadas de peatones y que son las flechas indicativas. Estadísticas. La situación de la seguridad vial en Argentina en el año 2019 registró 6.627 siniestros viales. En el año 2020 registraron 2.784 accidentes fatales, o sea que el 45%, y en el año 2021 se registraron 3.798 fallecimientos por accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito son la principal causa de la muerte de personas menores a 35 años. La mitad de los siniestros ocurren en rutas nacionales. 6 de cada 10 siniestros fatales se debe a una colisión. El 46% en horario diurno y el 53% en horario nocturno. Y la principal causa de los accidentes es responsabilidad de los conductores, es decir, del factor humano. En el año 2021 cerró con más de 3.000 fatalidades, 3.258 siniestros fatales y 3.145 víctimas fatales. El porcentaje en cuanto a esas víctimas: el 21% fue peatones, el 25% de conductores o ocupantes automotor, el 6% ciclistas, el 47% motociclistas y el 1% otros. Por lo que observan en la tabla, el 47% corresponde a los motociclistas. Según la franja etaria de las víctimas, el 54% son menores de 35 años. ¿Dónde mueren? En las rutas nacionales, el 52%. La moto es la principal causa de víctimas fatales en nuestro país. 6 de cada 10 víctimas fatales del norte del país son ocupantes de motos. Como podemos observar, el NOES registra el 66% y el NEA registra el 65%. Catamarca, con un 59% de accidentes fatales en moto, registró durante el año 2021. En cuanto a los siniestros viales a nivel locales, en Tinogasta en el año 2021 al año 2022, se produjeron 43 siniestros viales en motos, 40 siniestros con lesiones y 3 siniestros fatales. En cuanto a Fiambalá, se produjeron 17 siniestros viales en motos, 16 siniestros con lesiones y un siniestro fatal. Conclusiones. Aumentan las muertes entre motociclistas. Se destaca el incremento de las víctimas motociclistas, que alcanzan casi la mitad de las víctimas mortales. El alto porcentaje de siniestros univehiculares resulta significativo el porcentaje de muertos en siniestros univehiculares, casi el tercio del total. Los más jóvenes son los más perjudicados, los menores de 35 años con el 56%. Y los fines de semana resultan más peligrosos. Ahora vamos a dar comienzo con el tema conducción segura de motos.
Las motos necesitan ser vistas, ocupar un lugar como si fueran un automóvil, es decir, tienen los mismos derechos y responsabilidades que los automóviles. En este sentido, pueden ocupar el mismo espacio que un auto. El conductor de una motocicleta debe soportar no solo la dificultad del manejo de distintas circunstancias, como ser el tránsito, el estado de las vías, etc., sino también las diversas condiciones atmosféricas. Por eso, para una conducción segura se requiere adquirir y entrenar diversas técnicas. El conductor necesita tener un buen conocimiento técnico sobre el funcionamiento de la motocicleta y nociones de mecánica para solucionar posibles emergencias debido a fallas. Es fundamental ser prudente al conducir y realizar los mantenimientos preventivos que el fabricante indique para el mejor funcionamiento de la motocicleta, ya que así disminuirán las chances de tener fallas inesperadas. ¿Por qué ocurren los accidentes de motos? Por el incremento del parque automotor, por el consumo de alcohol, por la velocidad en exceso, el mal uso del casco y por la imprudencia. A la hora de comprarse una moto, lo principal que se debe tener en cuenta es elegir una moto de la cual sea capaz de manejar con confianza. Todo vehículo posee elementos de seguridad, tanto activos como pasivos. Las motos poseen elementos de seguridad activa y de seguridad pasiva. En cuanto a los elementos de seguridad activa, son los sistemas de iluminación, los sistemas de frenado antibloqueo, el control de estabilidad, el control dinámico de tracción, los sistemas combinados de freno, amortiguadores y el control de presión de neumáticos. Y elementos de seguridad pasiva, que son el casco y el equipamiento de protección para circular en moto. La ley 24.449, en el artículo 40, habla acerca de los requisitos para circular. Para poder circular en moto es indispensable que su conductor esté habilitado para conducir este tipo de vehículos y que lleve consigo la licencia correspondiente, que porte la cédula de identificación del mismo, que lleve el comprobante de seguro en vigencia, que posea los sistemas de seguridad originales en buen estado de funcionamiento, lo que acabo de hablar, que son los sistemas de seguridad activos y pasivos, que vienen de fábrica, que tratándose de una motocicleta, sus ocupantes lleven puestos cascos normalizados y si la misma no tiene parabrisas, su conductor debe usar anteojos. Conducción responsable. En el caso del conductor, no debe exceder los límites de velocidad permitidos, debe usar el casco correctamente sujeto, es obligatorio, no conducir bajo los efectos del alcohol o estupefacientes, no realizar maniobras bruscas que pongan en peligro la estabilidad de la motocicleta, circular siempre con la luz encendida, indicar con la debida anticipación los giros o cambios de carril, utilizar las luces correspondientes. Respetar las señales de tránsito, respetar los semáforos, posar los pies en los estribos, descender de la motocicleta una vez que esté sin movimiento, no frenar de manera brusca en condiciones normales de manejo, guardar distancias de seguridad con el vehículo que lo procede. En escuelas y zonas concurridas, disminuir la velocidad, ceder el paso a ambulancias, camiones de bomberos y patrullas policiales. Esta sería la conducción responsable del conductor. Luego está la conducción responsable en el caso del pasajero. Sujetarse a la cintura del conductor, no distraer al conductor ni realizar maniobras que afecten la estabilidad del rodado, siempre viajar detrás del conductor, inclinarse con el movimiento del conductor para evitar que el aire que roza el cuerpo desequilibre el rodado. Reglas para la conducción adecuada. Acá hace referencia a la postura, a la frenada que debe llevar esa moto. ¿Sí? En cuanto a la postura, es la manera
correcta de conducir una motocicleta. Es con el cuerpo en una posición natural y relajada. El conductor se debe colocar en el asiento de manera cómoda, con los brazos caídos y relajados. En cuanto a la frenada, frenar correctamente es uno de los aspectos más importantes de la conducción, porque puede ser la diferencia entre un siniestro y un simple susto sin consecuencia. Mano y pie sobre los frenos. ¿Qué quiere decir con esto? Que consiste en tener la mano sobre la palanca de frenos del manubrio y el pie sobre el pedal del freno trasero. Frenar con el motor consiste en utilizar el motor rebajando los cambios para reducir la velocidad. En este caso disminuye el esfuerzo que realizan los frenos y permite la reducción gradual de la velocidad al llegar a un semáforo, intersección o cuando se toma una curva. En cuanto a las curvas, en las curvas el motociclista debe inclinar la moto para mantener el equilibrio y la trayectoria. Cuanto mayor sea la velocidad o menor el radio de la curva, mayor será la inclinación. Reduzca la velocidad, mantenga la aceleración constantemente y no utilice el embrague. Acelere de manera gradual. Bueno, acá tienen una imagen que les indica cómo deben realizar la curva. La velocidad es la clave para tomar una curva. En cuanto a las siguientes reglas, para una conducción adecuada está acelerador, embrague y cambios. Estos componentes deben ser utilizados de manera suave y progresiva. El acelerador debe utilizar a medida que el motor vaya respondiendo y el embrague debe realizar todo el recorrido antes de accionar la palanca de cambio. Esto requiere una coordinación entre los tres componentes, ya que si no se realiza en forma correcta, se puede perder el control de la motocicleta. En cuanto a la conducción con pasajero y con cargas, el comportamiento de la motocicleta con pasajero es completamente distinta a cuando se maneja de manera solitaria. Se deben extremar las precauciones y tomar medidas para compensar esta diferencia de reparto de pesos. En cuanto a la conducción, los principios generales son las prioridades de paso y circulación, campo visual, puntos ciegos, distancias de seguridad, las maniobras, giro y anticipación, adelantamiento, las maniobras de sobrepaso, eventos durante la conducción, contexto de conducción y uso de luz. Empezamos por las prioridades de paso. Acá hablamos de las encrucijadas, de la circulación por carril derecho y en caravana. Cuando se hace el paso en caravana, se deben evitar la constante aceleración y detención. Campo visual. El campo visual es la zona abarcada por la vista del conductor y de donde proviene el 80% de la información que éste recibe. La zona de visión más amplia es de aproximadamente 170 grados. La luz diurna facilita un amplio campo visual por la posibilidad de utilizar los espejos y de girar la vista. Recomendaciones para tener un adecuado campo visual. Mirar hacia adelante a suficiente distancia, unos 200 metros. Utilizar los espejos retrovisores, mirar con atención a mayor o menor lejanía. Los puntos ciegos, ¿qué es lo que son los puntos ciegos? Es la zona que el conductor no visualiza por no tener cubierta por los espejos retrovisores. El conductor de la motocicleta debe girar la cabeza para mirar sobre sus hombros. Además, debe estar atento al punto ciego delantero de autos y camiones. Ahora les voy a reproducir un video que les habla acerca de los puntos ciegos de los vehículos. Por ser angosta y muy ágil, la moto resulta difícil de ver para los otros conductores. Es conveniente llevar las luces encendidas día y noche. El uso de colores claros y llamativos, tanto en la ropa como en el casco, ayuda a ser visto más rápidamente. Agregando elementos reflectivos, el motociclista resulta más visible de noche.
Durante el manejo en el tránsito, se debe tener el cuidado de asegurarse que los otros conductores puedan vernos. Los espejos dejan zonas sin cubrir llamadas ángulos ciegos. En algunos casos, son espacios muy grandes, en los que una moto no resulta visible. Cuando ingresamos en esos ángulos ciegos, estamos en peligro porque el conductor puede maniobrar sin saber que estamos ahí. Una forma de saber que el otro conductor puede vernos es ver su cara en el espejo. Esto es lo que se ve desde los espejos de un camión grande. Vamos a bajar y comprobar qué es lo que realmente hay alrededor y no se llega a ver desde el puesto del conductor. En los camiones altos hay una zona ciega adelante. Pasar por ahí es peligroso. En este momento, la motociclista no es visible desde la cabina. Recién aparece cuando sale del frente del camión. Conviene avisarle al otro conductor antes de ingresar a sus zonas ciegas, ya sea con una seña o un toque de bocina. Hay que asegurarse que el otro nos vio o escuchó antes de realizar la maniobra. Luego, salir rápidamente y ponerse en lugar visible. También hay que garantizar tener buena visión hacia adelante, incluyendo el piso sobre el que vamos a circular. Debemos usar constantemente nuestros dos espejos y tenerlos bien apuntados, de modo de ver lo más posible, y girar la cabeza para mirar hacia los costados antes de cualquier maniobra. Señalizar con anticipación lo que queremos hacer, ya sea con las luces de giro y frenos o con gestos de manos y brazos. También es importante revisar que nuestras luces funcionen. En cuanto a las distancias de seguridad, es el espacio que se deja de margen entre el vehículo precedente y el propio. En ciudad, a 50 km por hora, debe ser de 30 metros y superior a los 2 segundos. En la autopista o ruta, a 100 km por hora, debe ser de 80 metros y superior a los 3 segundos. Estas distancias pueden modificarse en función de variables que alteren la visibilidad del camino, como ser el clima, el estado del asfalto, el ripio, las obras, etc. Acá estamos haciendo referencia al factor vial o ambiental. Una distancia adecuada reduce siniestros, ya que otorga más tiempo de reacción a los conductores. Es muy importante principios generales que hablan acerca de las distancias de seguridad. Luego están las maniobras con giro hacia la derecha, con giro hacia la izquierda, y también están anticipación, que es la conducción racional y anticipación. Mediante la anticipación, junto con una adecuada distancia de seguridad, es posible reconocer las características del tránsito y sus potenciales situaciones, lo que permite contar con más tiempo de reacción ante posibles imprevistos. En cuanto a los adelantamientos, que son las maniobras de sobrepaso, dentro de la ley 24.449, en el artículo número 42, expresa que el adelantamiento a otro vehículo debe hacerse por la izquierda conforme a las siguientes reglas. El que sobrepase debe constatar de manera previamente que a su izquierda la vía esté libre en una distancia suficiente para evitar todo giro. Debe tener la visibilidad suficiente y no iniciar la maniobra si se aproxima a una encrucijada, a una curva, a un puente, a una cima de la vía o a un lugar peligroso. Debe advertir al que le procede su intención de sobrepasarlo por medio de destello de las luces frontales o la bocina si se encuentra transitando en zona rural. El sobrepaso debe realizarse rápidamente de forma tal de retomar su lugar a la derecha sin interferir la marcha del vehículo sobrepasado. Esta última acción debe realizarse con el indicador de giro derecho en funcionamiento. El vehículo sobrepasado debe reducir su velocidad. Eventos durante la conducción. Acá se van a presentar lo que son los cruces, las rotondas y las incorporaciones a la carretera. Cuando habla de los cruces,
Es imprescindible tener una correcta visibilidad de la situación y del panorama del tránsito para poder adoptar una velocidad responsable. Un cruce es siempre un peligro en potencia. Muchos accidentes ocurren en los cruces. Las reglas generales para pasar en un cruce son disminuir siempre la velocidad, aumentar siempre la atención aún teniendo la prioridad de paso, estar preparado para pasar o desviar la moto en caso de emergencias, y si es posible, evitar los giros hacia la izquierda. En cuanto a las rotondas, al acercarse a una rotonda, al igual que cuando se trata de una curva, es importante que se adopte una velocidad adecuada al trazado de la misma, ya que economiza tanto el combustible e incrementa la seguridad en la maniobra. En la entrada de las mismas se debe reconocer la amplitud de la calzada, las características de su curva, la existencia de un carril para bicicletas o peatones y la presencia de otros vehículos en circulación o en espera. Incorporaciones a las carreteras. Cuando habla de las incorporaciones a las carreteras, para incorporación adecuada a cambios y autopistas, es necesario que se encalce la velocidad que el tránsito tiene o debe tener en la vía a la cual se pretende ingresar. La salida de la carretera debe realizarse sin estorbar a los vehículos que circulan detrás, lo que significa salir de la calzada principal sin reducir la velocidad hasta entrar en el recorrido de desviación de la circulación. Eventos durante la conducción. ¿Cuáles son esos eventos que se van a presentar? Son la conducción en la ciudad, la conducción en otros caminos, la conducción nocturna y la conducción con lluvia y sobre superficies mojadas. Cuando habla acerca de la conducción en la ciudad, hay que tener en cuenta el límite de velocidades, la conducción en otros caminos diferentes a los que transita de manera habitual. Y la conducción nocturna hay que tener en cuenta que las luces de la moto siempre hay que tenerlas prendidas durante el día y durante la noche. En la noche se deben usar ropas claras. Y con conducción conducción con lluvia y sobre superficies mojadas hay que hacerlo con mucho cuidado. Uso de luces. En la vía pública, los motociclistas deben encender las luces bajas, la luz alta, luces de posición y de chapa patente, luces intermitentes de emergencia, luces rompenieblas, de freno, de giro y adicionales, y las luces de freno, giro, retroceso o intermitentes de emergencia. Cuando habla acerca de las luces bajas, mientras se transita por las rutas nacionales, se deben encender las luces bajas, tanto de día como de noche, de manera independiente del grado de luz natural o de las condiciones de visibilidad que se registren, excepto cuando corresponde a la luz alta y en cruces ferroviarios. En cuanto a la luz alta, su uso es obligatorio solo en zona rural y en autopistas, cuando la luz natural sea insuficiente o las condiciones de visibilidad o del tránsito lo reclamen. En cuanto a las luces de posición y de chapa patente, siempre. Destellos entre luz alta y luz baja deben usarse en los cruces de vías para advertir los sobrepasos. En cuanto a las luces intermitentes de emergencia, deben usarse para indicar la detención en estaciones de peaje, zonas peligrosas o en la ejecución de maniobras riesgosas. En cuanto a las luces rompenieblas de freno de giro y adicionales, solo para cada uno de sus fines. Y en cuanto a las luces de freno, giro, retroceso o intermitentes de emergencia, deben encenderse conforme a sus fines propios, aunque la luz natural sea suficiente. Técnicas de conducción segura en moto. Atención y anticipación, visibilidad como técnica de conducción y señalizar siempre todos los movimientos que vayan a realizar. Atención y anticipación. Hay que prestar atención en la carretera, mirar alrededor, analizar los movimientos del resto de los vehículos y peatones, utilizar los espejos, ojo al ángulo muerto. No solo los vehículos en movimiento son un peligro, también los peatones. Mantente preparado para realizar cualquier movimiento. Visibilidad. Muchas veces los motociclistas no son vistos por los automovilistas o peatones y gran parte de los accidentes son causas por esta razón. Por todo esto es muy importante observar
los cuidados que ahora les sugerimos, ¿sí? Ángulo muerto, que se evita algunos puntos muertos de los automovilistas. Luces encendidas. Con las luces de la motocicleta encendidas, el camino se torna más visible, es decir, que las luces se las deben utilizar durante el día y la noche. Vestimenta. Usar vestimenta de colores claros y vivos, el amarillo, el blanco, el naranja. Y señalización. Señalizar siempre lo que se va a hacer, todos los movimientos. Las velocidades permitidas en calles a 40 km por hora, avenidas 60 km por hora, vías de onda verde, la velocidad de coordinación de los semáforos, escuela y pasos a nivel 20 km por hora, semiautopistas 120 km por hora, autopistas hasta 130 km por hora y la zona rural a 110 km por hora. En el caso de las velocidades permitidas, se deben respetar mucho las velocidades, ¿sí? En el caso de las calles urbanas, se debe andar a 40 km por hora. En las avenidas a 60 km por hora. Y cerca de escuelas y pasos a nivel a 20 km por hora. Señaliza todos tus movimientos. Utiliza los intermitentes de manera adecuada para que otros vehículos puedan tener en cuenta tus movimientos antes de realizarlos. Y también se pueden utilizar señalizaciones manuales. Cascos. ¿Cómo está compuesto un casco de motociclista? El casco es el elemento de protección más importante del motorista. Está compuesto por armazón, exterior rígido, capa interna, relleno de confort, correa de retención y pantalla para el rostro. Tipos de casco. Existen diferentes diseños de cascos que brindan diferentes protecciones. Debe reunir los estándares requeridos por las entidades que reglamentan sus características, es decir, que todo casco debe estar homologado. Los tipos de cascos son tres: cascos abiertos, cascos rebatibles y los cascos integrales. Los cascos abiertos son los menos que protegen, ¿sí? No se ajustan bien a la cabeza, son inestables a altas velocidades y el nivel de protección es muy bajo. En cuanto a los cascos rebatibles, estos cascos son cerrados, son aquellos que disponen de protección también en la parte frontal de la cabeza y la cara de manera integral. En cuanto a los cascos integral, son los que protegen más, ya que también brindan protección facial de la mandíbula y el mentón. Por lo tanto, los que se recomiendan para que los compren son los cascos integrales, son los más seguros. ¿Cómo actúa el casco en caso de impacto? Absorbe parte de la energía del impacto con su estructura y el cerebro golpea contra el cráneo con menos fuerza. Dispersa la fuerza del impacto en una superficie más grande, por lo que la energía del choque no se concentra tanto en una sola parte de la cabeza. Actúa como barrera que evita el contacto entre el cráneo y el objeto del impacto, por ejemplo, el suelo. ¿Por qué usar el casco? Los cascos salvan vidas al evitar o amortiguar golpes y heridas de la cabeza devastadoras y discapacitantes. Los motociclistas que no usan casco tienen mucho más alto riesgo de muerte o de sufrir lesiones permanentes. Los motociclistas que usan el casco tienen un 73% menos de mortalidad que los que no usan el casco. Y los motociclistas que usan el casco tienen hasta un 85% menos de lesiones graves que los que no usan el casco. ¿Es obligatorio usar el casco cuando ando en moto? Sí, es obligatorio, así como lo dicta el artículo número 40 de la Ley Nacional de Tránsito, número 24.449, para poder circular con moto es indispensable que sus ocupantes lleven puesto casco normalizado y si la misma no tiene parabrisas, su conductor deberá usar anteojos. ¿Qué es un casco homologado? Se considera que un casco está homologado cuando el fabricante lo ha sometido a una serie de procesos y ensayos encaminados a verificar que cumple con todas las prestaciones de seguridad básicas. ¿Quién homologa los cascos en Argentina? La encargada de homologar los cascos es la Secretaría de Industria, que le otorga un certificado de homologación de autoparte de seguridad CHAS.
mediante el INTI, que oficia como autoridad de aplicación y verifica el cumplimiento de la normativa local. En este caso es la norma IRAN 3621-2011. Esto sucede luego de un proceso en el cual, mediante diversos ensayos de laboratorio, se verifican las prestaciones de seguridad del casco de protección, de uso vehicular y de competición. La certificación se comprueba mediante una etiqueta que debe tener el casco indicando el número CHAS. Como van a poder observar en la imagen, este es el certificado que debe contener el casco en su interior, ¿sí? Con el número CHAS y indicando qué norma es la norma IRAN 3621. Para que un casco esté homologado, según la legislación argentina, debe tener una etiqueta con la norma IRAN número 3621, que incluya el número CHAS, que es el certificado de homologación de autoparte de seguridad. Consejos a la hora de elegir tu casco homologado. Se debe chequear que sea de tu talla, comprobar que tenga una carcasa resistente, controlar que el interior sea confortable y antialérgico, verificar que la cinta ajustable cierre de manera correcta y sea de tu medida. Elegir un visor de policarbonato. Recordar que si el casco sufre un impacto, es importante que lo cambies porque pierde la efectividad en cuanto a protegerte en el caso que tengas un accidente. Las recomendaciones en cuanto a los cascos de motos. Las personas que circulen en motocicletas deben contar con chaleco color flúor, naranja de alta visibilidad diurna y tiras reflectantes grado de ingeniería de alta visibilidad nocturna. Estas serían las recomendaciones para los motociclistas, ¿sí? Para que el casco actúe eficazmente es fundamental que esté correctamente colocado y sea del tamaño acorde a la cabeza, quedando fijo y sin movimiento. El casco deberá ser reemplazado luego de un choque o después de 3 a 5 años de uso. La motocicleta deberá encontrarse en condiciones normales de funcionamiento y por lo tanto deberá tener correspondientes luces, bocinas y espejos retrovisores. Se debe realizar su correspondiente control periódico. Es muy importante que se realicen los correspondientes verificaciones si la moto funciona de manera correcta. Y también que la moto continúe teniendo los elementos tanto de seguridad pasiva como de seguridad activa de fábrica. Bueno, ahí finalizamos con lo que es la conducción segura en motos. Ahora vamos a empezar con la conducción segura en bicicletas. Las bicicletas son también vehículos dentro del tránsito y por lo tanto, aún en las ciclovías y bicisendas, los ciclistas deben respetar todas las normas de circulación, como los semáforos, la prioridad peatonal y las señales de tránsito. El conductor permanece expuesto y sin defensa ante una caída, lo que aumenta las posibilidades de sufrir lesiones severas, incapacitantes, permanentes o incluso perder la vida. La Ley Nacional número 24.449, en el artículo 40 bis, establece cuáles son los requisitos para circular en bicicleta. Para poder circular con bicicleta es indispensable que el vehículo tenga un sistema de rodamiento, dirección y freno permanente y eficaz, espejos retrovisores en ambos lados, timbre, bocina o similar, que el conductor lleve puesto un casco protector, que no use ropa suelta, que este sea perfectamente de colores claros y utiliza calzado que sea firme con seguridad a los pedales. Que el conductor sea su único ocupante, con la excepción de transporte de una carga o de un niño, deberán ir ubicados en un portaequipaje o en un asiento especial, cuyos pesos no pongan en riesgo la estabilidad del vehículo. También debe contar con guardabarros sobre ambas ruedas y con luces y señalización respectiva. Ahora les voy a reproducir un video con las 10 reglas que deben cumplir los ciclistas.
Bienvenidos. Hoy aprenderemos 10 normas de tránsito para ciclistas en la ciudad que debemos tener en cuenta. Empecemos. Primero, no tienen permitido transitar sobre aceras, puentes o espacios destinados al tránsito exclusivo de peatones. Los ciclistas deben movilizarse por las vías permitidas o por las que estén especialmente diseñadas para ellos. Segundo, aquellos ciclistas que transiten en grupo deben hacerlo uno detrás de otro. Tercero, deben tener chalecos reflectivos de identificación cuando se transiten entre las 6 p.m. y las 6 a.m. del día siguiente y cuando exista poca visibilidad, además de llevar dispositivos en la parte delantera que proyecten luz blanca y en la parte trasera que reflejen luz roja. Cuarto, transitar por la derecha de las vías a distancia mínima de 1,5 metros del tráfico. Está prohibido el uso de los carriles exclusivos para servicio público. Quinto, tiene prohibido sujetarse de otro vehículo o movilizarse cerca de otro automotor más grande que impida la visibilidad de los conductores que transitan en sentido contrario. Sexto, deben cumplir con las normas de tránsito, señales y los límites de velocidad. Deben atender los avisos de pare y no deben transitar en contravía. Séptimo, deben usar señales manuales como: primero, extender el brazo izquierdo horizontalmente para cambiar de carril o cruzar a la izquierda. Para cruzar a la derecha, puedes formar una escuadra con el brazo izquierdo o estirar la mano a esa dirección. De esta forma estarás indicando un cambio de carril. Formar una escuadra con el brazo izquierdo y la mano hacia abajo en caso de reducir o detener la bicicleta. El ciclista deberá detener su bicicleta y con la mano hacer una señal de siga a los peatones cuando estos lleven la vía. Octavo, tienen que usar como medida de protección el casco de seguridad según lo disponga el Ministerio de Transporte. Noveno, no pueden transitar con acompañante a menos que cuenten con dispositivos especiales para la conducción de personas. Tampoco pueden llevar objetos que disminuyan la visibilidad o que impidan la correcta conducción. Décimo, no pueden adelantar por la derecha o entre vehículos que transiten por sus respectivos carriles y deberán usar la calzada libre a la izquierda para sobrepasar los vehículos. La Ley Nacional número 24.449 de Tránsito obliga a los ciclistas a usar casco. El casco constituye un elemento de protección imprescindible, ya que puede salvar la vida del conductor en caso de accidente y porque reduce un 70% el riesgo de sufrir lesiones en la cabeza. Se debe utilizar siempre el casco colocado y sujetado de forma correcta. Las características del casco: debe ser cómodo, ventilado y liviano, debe contar con un sistema de correas ajustables a cada persona, debe cumplir con los estándares impuestos por la ley, es decir, que deben ser cascos homologados, y se debe inspeccionar el casco en caso de caída. El casco, la utilidad del casco. El casco ayuda a reducir el riesgo de lesiones severas en la cabeza y cerebro, reduciendo la fuerza de impacto desencadenada en una colisión o caída, de tres maneras diferentes. Absorbe parte de la energía del impacto con su estructura, por lo que la cabeza se detiene más lentamente y el cerebro golpea contra el cráneo con menos fuerza. Dispersa la fuerza del impacto en una superficie más grande, por lo que la energía del choque no se concentra en una sola parte de la cabeza. Actúa como barrera que evita el contacto entre el cráneo y el objeto del impacto, por ejemplo, el cordón de la vereda o el suelo. Para que el casco actúe de manera eficaz, es fundamental que esté correctamente colocado y que sea del tamaño acorde a la cabeza, quedando fijo y sin movimiento. ¿Cómo prevenir accidentes en bicicleta? Revisar de manera regular el estado de la bicicleta, contar con las luces adecuadas, respetar las señales de tránsito, usar elementos adecuados para el transporte de niños y cargas, transitar con precaución al lado de autos estacionados, utilizar elementos de protección como lentes, guantes, cascos y señalizar todos los movimientos que vayan a realizar. Los ciclistas y los motoristas son más vulnerables que los conductores de coche porque sus vehículos son menos visibles para los otros conductores y les proporcionan menos protección. Ahora les voy a compartir como reflexión, y ya para ir
terminando con la capacitación, un video que realizaron 2 compañeros de la empresa. Yo siempre que ando en moto uso el casco. Me parece lo más correcto y lo primero que tenemos que hacer. Aunque sea una cuadra, usar el casco. Yo siempre que circulo en moto uso el casco. Me parece lo más importante y lo primero que hay que hacer. Así sea una cuadra, hay que usar el casco. Recuerda, el casco te salva la vida. Por favor, usa siempre el casco, tanto en motocicletas como en bicicletas. Gracias.